¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast 18 minutos, traído a ustedes gracias a Mundo Ejecutivo, Smart Speakers y MPI. Soy Hugo Rosas, presidente de MPI México, y encantado de estar aquí con nuestro amigo Francisco de Smart Speakers. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal grupo de conferencistas de Latinoamérica, y agradecemos a Vive por ser nuestros anfitriones en la grabación del podcast del día de hoy. Así es, así es. Y encantados porque hoy nos acompaña un gran líder, una gran persona, Raciel Sosa. Raciel Sosa, bienvenido. Él fue director de recursos humanos en HP y vicepresidente en Great Place to Work, donde desarrolló un modelo de formación de liderazgo que se ha implementado a nivel internacional. Raciel, bienvenido, muchas gracias. Hubo mucho gusto, Francisco. Gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia. Claro que sí. Graciela, pues te queremos preguntar, a ver, ¿qué es el liderazgo? Y sobre todo, ¿ha habido cambios de lo que fue esta definición de liderazgo del siglo pasado con el siglo actual? ¿Cómo lo es? Pues mira, yo te diría que hay 4 eras de producción en la vida de los seres humanos. La primera fue la era que tenía que ver con la recolección y la caza. Después evolucionamos y nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. El tercero fue cuando inventamos las máquinas, la era industrial, y estamos ahorita de frente a lo que es la era digital, la era tecnológica. Y en cada era de producción han cambiado 2 cosas: las herramientas con las que generamos abundancia y el liderazgo. Y el liderazgo del siglo pasado, que ustedes, aunque los veo muy jóvenes, pues somos gente del siglo pasado. Los dos somos gente, todos aquí somos gente, los tres somos gente del siglo pasado. Yo que sé un poquito antes que ustedes, pero bueno, somos del siglo pasado. Y el siglo pasado estábamos en la era industrial. Y el liderazgo tenía que ver con controlar el comportamiento de las personas para generar resultados. Ustedes recordarán en su época de adolescentes o cuando entraron al mundo laboral, pues los líderes te controlaban. Uno tenía que identificar quién era el jefe y uno sabía que tenía que subordinarse a la voluntad del jefe. Hoy la definición sería influir positivamente en el comportamiento de las personas para generar un resultado. Si me preguntan qué cambió, cambió una palabra. La palabra influir por controlar. Si cambiamos la palabra control e incluimos la palabra influir, que es un concepto que sobre todo las nuevas generaciones, tú quieres hoy tratar a un colaborador como te trataron a ti cuando empezó tu carrera, Ya. ¿Será? Oye, y que le digas, te quiero controlar, ¿no? Hombre. no, fuera pecado, ¿no? Y no le íbamos al modelo. El otro día me preguntaba uno de mis hijos, oye, cuando tú empezaste tu carrera, ¿te gustaba lo que hacías? Yo dije, ni lo evalué. O sea, nunca pensé si me iba a gustar o no. O sea, ni si estaba en mi radar. Yo sabía que iba a trabajar y que pues era Era una tu cosa obligación, que nos pues, tocaba ser amarga, difícil, pero tenía que vivir de algo y para eso lo hacíamos. Hoy las nuevas generaciones buscan algo que se sientan cómodos, que admiren a su jefe, que, o sea, el propósito. sí, el propósito superior, que haya un movimiento alineado, o sea, otras cosas. Entonces, el liderazgo cambió de manera digamos, dramática. Y lo peor es que nosotros, los líderes de ahora, estamos en la transición. Las transiciones son las partes más difíciles, digamos, en el cambio. Y estamos justamente en el modelo transicional. Claro. Gracias. Y hablando de esto de la evolución, ¿qué elementos debo de considerar para ser un buen líder en estos tiempos? Pues mira, lo primero es que entendamos que hay una parte que es una herencia del siglo pasado, que es la parte de resultados. Sí. O sea, los líderes que se dedicaban a dirigir una horda para recolectar o para cazar, tenían que dar un resultado. Si ese líder no daba el resultado, seguramente se lo desayunaban al líder. No encontramos que comer y tú eres el jefe, por la vela. Y lo mismo pasó con la época de la agricultura, de la ganadería y en la época industrial. O sea, tenemos que dar resultados. Pero hoy el líder del siglo XXI tiene que entender que el primer elemento es la persona, trabajar con la persona. Después fomentar un entorno de sinergia que es ensamblar personas para generar una cadena de valor y que la consecuencia natural sea el resultado. Entonces, fíjate, el cambio es muy dramático porque antes el resultado era lo único que nos guiaba. ¿Cuántas veces ustedes oyeron a un líder o un maestro decirles cosas como, por ejemplo, yo no vengo a ser amigos, pero a ser enemigos? Eso sí. Sí. Hoy el líder tiene que buscar
crear un vínculo con la persona y luego buscar cómo vincular a esa persona con otras personas. Y entonces el resultado orgánico, natural, es el resultado. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta sería persona, sinergia y resultados. A diferencia del líder pasado, que solamente miraba la palabra resultados. Claro. Y hablando del comportamiento del líder, o sea, ya nos dices varias cosas que tiene que ir haciendo, pero ¿cómo debe de ir manejando ahora este comportamiento líder? Porque pues las generaciones van cambiando drásticamente. Fíjate que el líder del siglo pasado y el buen líder del siglo pasado era un líder transaccional. O sea, un líder que llegaba y te decía, mira, yo soy fulano de tal, voy a ser tu jefe, el objetivo de la empresa es hacer tal cosa, tu objetivo laboral es hacer tal otra, y además, la forma como te lo voy a medir tiene que ver con estos parámetros de cantidad, de calidad, tiempo y costo. Ese era un buen jefe, porque había jefes que ni te decían nada. O sea, tú tenías que llegar a entender qué es lo que había que hacer, y yo no soy tu pilmama, y más vale que hagas bien las cosas. Un buen jefe que se acercaba contigo y te daba un poco de guía y te decía, este es el objetivo de la empresa, esto es lo que tú tienes que lograr, así lo vamos a medir, ya era un buen jefe. Pero ese líder era transaccional. Y déjenme decir algo que es muy fuerte, esto como decía es muy importante y quiero que lo piense la audiencia. La transacción pura genera mucha agresión. O sea, cuando un líder hoy te trata de forma transaccional, de forma correcta, pero de forma transaccional, la gente se siente incómoda. Porque la gente siente, a ti te pagan por hacer eso. Y tú me estás tratando como una cosa. Entonces, cuando hablamos de un comportamiento para diferenciarlo de eso, es que esa parte transaccional que no puede dejar de existir. O sea, el líder tiene que decir qué es lo que hay que lograr, por qué hay que lograrlo, cómo hay que lograrlo y cómo hay que medirlo. Eso es transaccional. Pero hoy el líder tiene que inspirar, tiene que hacer este human touch, este toque humano que hace totalmente la diferencia. Y hoy yo oigo muchos líderes, pues ustedes saben, yo me dedico justamente a dar conferencias en las organizaciones y la gente me dice, oye, es que la gente se me va, pero no se me va al mes de haberlo contratado. O sea, lo contraté hoy en la mañana, le di su uniforme, se fue a la hora de la comida y ya no volvió y se llevó el uniforme. O sea, no aguantaron ni 8 horas, ni un día de trabajo. ¿Y qué estamos haciendo mal? Es que cuando el colaborador de 21, de 22, 25 años se siente tratado transaccionalmente, que para nosotros estaba bien. Oye, un líder que te recibe, que te da tus objetivos, que te dice te voy a pagar tal día, Entonces, pero no conecta, pero no conecta. Y fíjense, en entornos de la IA, yo te pregunto, si tú tienes un líder transaccional, ¿lo puedes sustituir por un avatar? ¿Tú estás de acuerdo que un líder que lleva y te dice, eso es lo que tienes que hacer, así lo vamos a medir y este es tu horario? Eso lo puedes hacer, llega a una computadora, aprieta y aparece el avatar y te dice, tienes que hacer tal cosa, se mide de tal manera y ese es tu horario. Está caro, pero ¿dónde está el toque humano? ¿Dónde está esa parte donde te digo, lo que tú vas a hacer va a contribuir a generar una mejor sociedad, estás contribuyendo a hacer un mejor mundo, estás haciendo una diferencia? Y es ahí donde la gente se conecta, y es donde la gente sí quiere estar. O sea, los comportamientos hoy son comportamientos de habilidades suaves que típicamente los líderes del siglo pasado no aprendimos. Los líderes del siglo pasado fuimos puramente transaccionales. Y eso era un buen líder, porque había líderes que de verdad ustedes saben, o sea, había líderes de qué barbaridad. A ellos ni siquiera les llegó el mail de que la esclavitud ya se había terminado. sí. Entonces, el líder transaccional ya era una evolución. Hoy necesitamos al líder transaccional con toque humano. Estamos en ese proceso. Entonces, estás sacando un nuevo libro que tiene un título atractivo. Gracias. Platícanos un poquito de tu libro y por qué ese título. Bueno, les voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo trabajaba en Hewlett Packard, un día llegué al edificio de HP. Yo era novato, recién ingresado a la empresa, tendría un par de semanas, y me encontré al presidente de la compañía adentro del elevador. Imagínense, yo, un chamaco de 23 años, el presidente de la compañía, que era el hombre que pues, seguramente era el que más ganaba en la empresa, él y yo solos en el elevador, yo me sentía muy incómodo, y yo lo saludé apenas, ¿no? Buenos días. Cuando se cierra el elevador, él se me acerca, me estira la mano y me dice, buenos días. Volteaba en mi gafete y me dice, ¿te llamas
Raciel, pues sí, pero yo no tengo la culpa, ¿estás de acuerdo? Le dije, sí. Me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Le dije, claro, usted es el ingeniero Rafael Piccolo, el presidente de Hewlett Packard de México. Y me dijo, Rafa, fíjate esto, Flumar, Sí, 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 claro. Rafa, en los 80s, Sí, 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 sí. en los 80s. Sí, sí. Me dijo, no, Rafa, para mis amigos soy Rafa. Y me estira la mano. Yo más dueño de la situación, oye, le estiro la mano y le digo, hola, Rafa. Y me dice, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en Hewlett Packard? Le digo, esta es mi tercera semana. Me dijo, Raciel, ¿me permites darte un consejo? Le dije, sí, claro. Me dijo, cuando yo tenía tu edad, alguien me lo dijo, Raciel, y me ha acompañado toda mi carrera. Raciel, ante la duda de quién es la bronca es tuya. ¿No saben esa frase cómo me quedó en la cabeza? Porque cuántas veces en las organizaciones vemos que hay una bronca y decimos, sí, pero no es mía, ¿eh? Hay gente que lo que tiene es una raqueta. Cada vez que cae una bronca, la avientan a ver dónde cae. En cambio dice, ante lo de quién es la bronca es mía. Yo me quedé con esa frase muchos años y finalmente el año pasado me decidí a escribir el libro, ante lo de quién es la bronca es tuya, y ya se ha medio popularizado con el término de la bronca es tuya. Sí. Y básicamente es un llamado a todos los colaboradores a el tema de la autogobernabilidad, a que se hagan independientes, que se den cuenta que cada bronca en la organización de alguna manera me pertenece, me afecta, y en la medida que yo me involucre y ayude, estoy ayudando a todo el ecosistema. Entonces, básicamente es un llamado de acción, un call to action, precisamente para que la gente libere su potencial y la bronca la haga de él. Bueno. Oye, Marcela, a ver, muchas empresas buscan cambiar su cultura organizacional, pero pocas la logran. O sea, por más esfuerzos y metodologías que siguen, les cuesta mucho trabajo esta parte. ¿Por qué crees que cuesta tanto trabajo cambiar la cultura? Primero porque el cambio es algo que nos cuesta a todos los seres humanos. Cualquier cosa que te digan que vas a cambiarte de domicilio, que vas a cambiar de empleo, que ya no va a ser aquí, sino va a ser allá, lo que sea, el cambio en principio genera muchos problemas. Y el cambio empieza siempre con un paradigma, o sea, cambiar y modificar un determinado paradigma. Entonces, por ejemplo, ahorita que está entrando todo lo de la inteligencia artificial, fíjate cómo el cerebro lo lee como una amenaza. Mucha gente está muy preocupada por la inteligencia artificial, porque nos vamos a quedar sin empleos. Curiosamente, a través del Smart Speakers voy a estar dando una conferencia próximamente en Colombia, y donde me decían, lo que queremos es que tú le digas a la gente, a todos los líderes que vas a tener en la conferencia, la importancia de utilizar la inteligencia artificial en su día a día, pero sin perder el toque humano con la gente. Entonces, la razón por la que a la gente le cuesta la transformación cultural es porque el modelo de cambio es un modelo que tiene que procesarse lentamente. Empieza con el cambio de paradigma, el cambio emocional, el cambio de comportamiento, es una palabra que tú utilizaste en una pregunta anterior, y eso los va a llevar al cambio de resultados. Pero yo te pregunto, Hugo, rápido, así como para darnos una idea. ¿En cuánto tiempo vamos a pensar que tú no sabes? Vamos a pensar que tú no sabes cambiar una llanta y que tienes que meterte al internet para ver cómo cambias la llanta de tu coche. ¿Cuánto tiempo crees que te lleve cambiar una llanta? Exagera, exagera. ¿Cuánto tiempo crees que tú te tardarías en cambiar una llanta si no sabes y te vas a guiar por un video? Por YouTube, un video. 1 hora. Una hora. Y dirías, oye, fue muchísimo porque hay un taxista que la cambia en 4 minutos. Sí. Pero ¿en cuánto tiempo logras cosechar un tomate de calidad? Ah, no, pues 6 meses entre que siembras, lo cuidas, lo riegas, o sea, haces todo ese proceso en 6 meses porque estás hablando de un ser vivo. Y el cambio de cultura tiene que ver con seres vivos. O sea, tú no puedes cambiar tu organización por decreto. A partir de hoy, somos una org. Eso no pasa. La gente tiene que entender que el cambio de cultura es un proceso que nos va a llevar tiempo porque estamos hablando de un cambio de seres humanos. No estás cambiando un chip, no estás cambiando un sistema, cambiando una tableta. No, no, estás cambiando a un ser humano y cambiar la conducta de un ser humano es un proceso lento. Raciel, ¿cuál es la mejor forma
de influir sin utilizar la autoridad? Fíjate que este concepto es muy importante y prácticamente todos los investigadores del siglo pasado, finales del siglo pasado y principios de este siglo, llegaron a la misma conclusión y la palabra es la palabra confianza. Lean el libro de los 80, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El doctor Stephen Covey escribe así de manera casi textual: si no hay confianza, no puede haber efectividad en una relación. Lean el libro Las conversaciones cruciales de Joseph Green. No puede haber una comunicación significativa si no hay confianza. Lean a Patrick Lencioni en su libro Las 5 disfunciones de un líder. La primera, la falta de confianza. Vean en la investigación de Robert Levenin, el fundador de Great Place to Work. Si la confianza es lo que distingue una buena empresa de un gran lugar para trabajar. Entonces, ¿cómo influimos? A través de la confianza. La única forma de sustituir la autoridad es a través de crear un vínculo de confianza con otro ser humano. Claro. Y para terminar, nada más, la última pregunta, ya no me estoy dando sin 18 minutos. Actualmente está el tema de las multigeneraciones, Sí. ¿no? Que si los baby boomers, generación X, millennials, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para, como líder, que haya una buena convivencia, que se saque lo máximo de las diferentes generaciones? ¿Cómo manejar esto? Bueno, te voy a decir muy rápido. Mi abuela decía, un problema no es más que una oportunidad disfrazada. Y vemos como problema el tema de que haya multigeneraciones, cuando en realidad es una oportunidad. Nada más que tenemos que aprender, por ejemplo, a utilizar el concepto del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, si ustedes se acuerdan, hace muchos años una maestra en los 60s hizo un experimento donde llegó al salón de clases y les dijo a los niños: todos los niños con ojitos azules son los de mayor capacidad intelectual y por tanto los que mejores calificaciones sacan. En la tarde daba clases a un grupo vespertino y le dijo la maestra a los niños: todos los niños con ojitos cafés, está demostrado, son los que tienen mayor capacidad intelectual, sacan mejores calificaciones. Después de un año, en la mañana los de mejores calificaciones fueron los niños de ojitos azules y en la tarde fueron los de ojitos cafés. ¿Por qué? Porque la maestra lo que hizo fue proyectar en ellos una intención. Ahora, si yo me proyecto con un chamaco centennial, yo soy baby boomer, con un centennial y digo, los centennials no están comprometidos, lo único que les importa es su vida, son tremendamente egoístas, el centennial se empieza a comportar así. Pero si yo, baby boomer, digo, qué bueno que llegó un centennial porque son innovadores, porque les gusta el cambio, porque siempre traen ideas nuevas, porque siempre me van a desafiar, el millennial se empieza a comportar así. Igual para el centennial, que me ve a mí y dice, este es un viejito, ¿qué me va a aportar? Todo está en mi teléfono celular. ¿Tú qué me puedes decir? Bueno, ahí tienes información. La sabiduría es otra cosa. Pero si el chamaco centennial dice, mira qué bueno que me pusieron un baby boy porque tiene mucha experiencia y me va a ayudar. Y entonces, si utilizamos el efecto Pigmalión de manera positiva, el trabajar con las distintas generaciones no solamente no es un obstáculo, es una oportunidad. Por eso mi abuela tenía razón. Un problema es una oportunidad disfrazada. Pues excelente, pues ya llegamos 18 minutos. Se va como agua. Bueno, muchas gracias a todos y también a la audiencia por escuchar. Muchísimas gracias, Raciel. Un gusto escucharte. Te ha encantado. Pues amigos de 18 minutos, amigos de MPI, de Smart Speakers, y gracias a Vive por tenernos aquí en sus oficinas. Muchas gracias. Los esperamos hasta la próxima. Si les gusta este programa, suscríbanse en YouTube, en Spotify, y hasta luego.